Eso es lo importante, hermano, de tener la confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, hermano, podrá hacer muchas cosas, pero nunca nos va a arrastrar hasta el infierno. Porque Dios nos está viendo. Dios está viendo que nosotros le somos fieles, que queremos estar en la presencia de Dios, que buscamos estar en la presencia de Dios. Y de esa manera Dios nos protege. El diablo solamente afectó en su carne a Job, pero no en su espíritu. Esto es lo más importante. Porque ¿qué es lo que se salva de nosotros? ¿La carne o el alma? El espíritu. ¿Verdad que es el alma la que se salva? La carne se va, dice, a la tierra donde fue tomada. Pero el alma tenemos que procurar que sea salva, ¿verdad? A través del poder de Dios. Gloria al Señor. Y aquí estamos viendo la sangre de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que el pecado nos aleja de Dios, nos saca de la presencia de Dios a veces, ¿verdad? Dice, vamos a ver allá en Romanos capítulo 1, versos 18 al 21. Romanos 1, versos 18 al 21. Si me ayudan, mejor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo, el corazón se endurece, decíamos que por el pecado, ¿verdad? Cuando la persona se aleja de Dios, suceden todas estas cosas de las cuales estamos viendo aquí en Romanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que deteniendo con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, endurecido. No quiso nada con Dios el corazón. Cuando el pecado entre la persona, se endurece el corazón, no quiere nada con Dios, aunque las cosas son visibles, como dice, pero él no quiere nada con Dios, porque el pecado endurece su mente, oscurece su vista, todo endurece el corazón, y por lo tanto haces cosas que no son agradables delante de Dios. Gloria al Señor. Estamos viendo lo que es el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Efesios 4. Efesios 4, del 17 al 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 4, del verso 17 al 19. Gloria a Dios. Dice, eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su carne, teniendo entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es lo que está hablando aquí. El pecado lo que hace, la persona se va a hacer cosas impuras, cosas que no le agradan a Dios, cosas desagradables al Señor. Esa es la razón del pecado, ¿verdad? Estamos viendo aquí en este punto el estado del pecado, sus consecuencias. El pecado se acaba la vida de una persona, destrozándola y consumiéndola. ¿Será que el pecado puede hacer eso? Sí, ¿verdad? El pecado destroza la vida. Y no solo es una persona, sino que puede afectar toda una familia. Puede
ejemplo, ¿cuál pecado sería que pudiera destrozar a toda una familia? Podemos hablar de lo más común, el adulterio, ¿verdad? Chisme. El chisme. Pero el adulterio es algo muy pesado. El adulterio no afecta solamente al que cometió el pecado, sino que afecta a la pareja, afecta a los hijos, y si salió de una iglesia, afecta hasta a la iglesia. Porque si salimos a evangelizar y la persona que cometió el adulterio es de la iglesia, ¿qué van a decir los vecinos? O a quién vamos a hablarles. No, yo que voy a ir si mira, fulano lo que hice, ¿no? Entonces, son detalles o son cosas que ocasionan el pecado en la vida de la persona. Destroza no solamente al que hace el pecado, sino que a toda la familia, y de paso se lleva a la iglesia y blasfema el nombre de Dios. Son estas situaciones que ocasionan el pecado, ¿verdad? Dice, el pecado tiene 4 efectos principales. El pecado te separa de Dios. Después lo que estamos viendo, ¿verdad? Isaías 59:2, ¿qué dice? Isaías 59:2. Gloria a Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el pecado está en la persona, hermanos, a veces como que hace una barrera, ¿verdad? Dice la palabra, Señor, que hace una barrera entre Dios y el hombre. Y no podemos tener el acceso precisamente para comunicarnos con Dios, porque el pecado está obstruyendo esa comunión con Dios. Dice la palabra del Señor que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, hermano, no creo que pueda tener una buena comunión con un pecador. Nosotros lo sabemos como cristianos, ¿verdad? Para tener una buena comunión con Dios, primeramente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, primero. Segundo, seguir sus mandamientos, cumplir sus estatutos, ¿verdad? Y sus ordenanzas, para que podamos tener realmente una buena comunión con Dios. Si no, no se puede, la verdad. Aunque quisiéramos, no se puede. El pecado siempre nos va a estorbar. El pecado siempre va a obstruir la comunión con Dios. El hombre y Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, eso es uno. Segundo, el pecado te produce culpa. ¿Será que produzca culpa el pecado? Nada más nosotros cuando le fallamos tantito a Dios, ¿verdad que nos sentimos a veces culpables? Sobre todo si tenemos la culpa, ¿no? Si fue por nuestro error. Entonces, el pecado produce culpa. Vamos a ver allá en Salmo 38, versos 3 y 4. Ayúdenme, hermano. Salmo 38, versos 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo lo que pasa. Gloria al Señor. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Decíamos que a veces cuando le fallamos a Dios o cuando le hablamos alguna cosa que puede afectar a algún hermano, nada más hablando eso, ¿verdad que a veces nos sentimos con culpa? Nos sentimos mal, bueno, es que le dije al hermano, yo creo que lo ofendí, creo que se molestó, y ya nos sentimos con culpa. ¿Cuánto más cuando realmente cometemos un gran pecado? Más culpa, sobre todo con Dios, que Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros, y cómo le estamos pagando a veces, ¿no? Dios no quiere eso de nosotros, nos salvó para su gloria y su alabanza, dice, ¿verdad? Para eso. Entonces, el pecado afecta a todo esto. Bueno, la tercera cosa, el pecado permite a Satanás acusarte.